Buenas tardes para todos. Primero que todo, para mí es un orgullo dar apertura a esta charla educativa el día de hoy sobre mitos y realidades del tratamiento y vacuna contra el COVID-19. Quiero darle la más cordial bienvenida a todo el personal de la Clínica Imbanaco y al personal que trabaja en las otras clínicas del grupo Quirón en Bogotá, en Medellín. Pues realmente es muy chévere poder interactuar todas las clínicas del grupo y poder tener esta sesión académica en estos tiempos muy complicados de incertidumbre debido a la pandemia. En este momento tenemos en Colombia alrededor de 2.055.000 contagiados por el COVID. En el Valle, aquí 168.800, cerca de 117.000 casos activos en todo Colombia, 15.400 en el Valle. Tenemos alrededor de 52.500 muertos debido al COVID en todo Colombia, y en el Valle alrededor de 5.300. Afortunadamente también tenemos algunos recuperados. En todo Colombia alrededor de 1.880.000 personas, y en el Valle cerca de 150.000. Entonces, estas cifras pues, nos explican la dimensión de esta pandemia, el problema al cual estamos enfrentados. Así que pues, consideramos aquí en la clínica que era muy importante que todo nuestro personal estuviera informado, tuviera información de primera mano y que tuviera más conocimiento acerca de lo que es el COVID, de las diferentes alternativas de tratamiento y más aún sobre las vacunas. Un tema donde creo que, que es considerado el tema hoy en día. Y así que, pues para esta sesión hemos invitado a dos médicos muy reconocidos, médicos infectólogos expertos en esta área, muy reconocidos a nivel nacional e internacional. La primera es la doctora María Virginia Villegas. Muchas gracias, doctora Villegas, por acompañarnos hoy en esta charla académica y educativa. Al doctor José Oñate, también médico infectólogo muy reconocido, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Así que les doy la más calurosa bienvenida y les doy la palabra. Nuestra agenda de hoy es principalmente, vamos a tener dos charlas, una de 20 minutos en donde la doctora Villegas nos va a hablar sobre los diferentes tratamientos que hay hoy o que se han considerado con base en la última evidencia científica para el manejo del COVID, y posteriormente el doctor Oñate nos estará hablando sobre las vacunas. Después abriremos otros 20 minutos para preguntas. Así que sin más, pues le doy nuevamente la más cordial bienvenida y le doy la palabra a la doctora Villegas. Bienvenida, doctora Villegas, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad creo que es muy importante para todos poder estar discutiendo esta dinámica. Es un tema apasionante, es un tema que cambia día a día. Las redes sociales nos van a enloquecer con información de fuentes bastante dudosas y la gente los cree, desafortunadamente. Entonces les voy a hablar más de los mitos y algunas realidades sobre las opciones terapéuticas actuales contra el COVID-19. Y me pareció muy importante empezar la charla diciendo que es un mito. La definición del diccionario es historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor de que tienen en realidad, que eso es lo que estamos viendo realmente con el COVID. Entonces, voy a empezar con este primer estudio
Es tal vez uno de los estudios que más ha circulado en las redes y aún en las redes médicas, que se realizó y fue un estudio retrospectivo en 4 hospitales de Broward Health en Florida, ¿sí? Entre marzo 15 y mayo 11 de 2020, y la dosis de ivermectina estaba sugerida en la guía, pero el médico era libre de tomar esa indicación. Ahí está viendo los pacientes, 73 pacientes tratados con ivermectina, 107 sin ivermectina. La mayoría de ambos grupos también recibieron otros tratamientos como hidroxicloroquina, esa era la época de hidroxicloroquina, acitromicina o ambos. Y básicamente hacen un ajuste multivariado para tratar de establecer, por ser un estudio retrospectivo, que más o menos las poblaciones fueran similares. Ellos reportan una diferencia de mortalidad siendo significativa ya después de los ajustes. Hacen un cohorte de propensión para mirar si está realmente más inclinado para el tratamiento, en la prevención, y concluyen que la mortalidad fue significativamente menor en el grupo de ivermectina. Miren la diferencia, con un odds ratio muy a favor de la ivermectina, un intervalo de confianza relativamente bueno y una P significativa, y un 11% de reducción absoluta del riesgo de mortalidad. Pero como todos los estudios, hay que leer las limitaciones, y eso es lo que los médicos muchas veces no hacen. Entonces, la mayor limitación de este estudio es que los pacientes en el grupo de ivermectina tienen esteroides, que ya verán cómo está asociado a menor mortalidad, mucho más comúnmente que aquellos que no. En un estudio observacional retrospectivo, a pesar del ajuste, no se puede excluir factores confusores que no se miden, o sea, ¿qué pudo haber influido que no fue realmente la ivermectina? Pudo haber un tratamiento preferencial de pacientes más severos con ivermectina al principio del estudio porque no estaba tan disponible la ivermectina, entonces lo dejaban reservado. Recuerden que es retrospectivo para los pacientes más severos. Más pacientes del grupo control ingresaron en la primera semana del estudio, ¿cierto? Sugiriendo un sesgo en el tiempo. Y realmente la enfermedad, siempre hemos aprendido sobre ello. No fue lo mismo haberme yo hospitalizado de COVID en mayo de este año que ahora, porque hemos aprendido cantidades de cosas. Y por el tiempo tan corto del estudio, fíjense que fue prácticamente 1 o 2 meses, no se encontró resultados de mortalidad que se midieran a más largo plazo, y eso puede cambiar la cosa. Y la mayoría de los pacientes recibieron también hidroxicloroquina con o sin acitromicina, y eso pudo haber también inclinado la balanza, sobre todo en una forma desfavorable, especialmente en el caso de hidroxicloroquina, que claramente después se demostró que tenía más mortalidad. Entonces, en el análisis realmente que se hace, aunque hubo menor mortalidad en el grupo de ivermectina, la interpretación de estos hallazgos está atenuada por el diseño retrospectivo y la posibilidad de confusores. Se desconoce la dosificación adecuada de ivermectina, nadie la sabe, nadie realmente la conoce. Se cree que uno debería recibir por lo menos 100 a 200 veces más de lo que se da, así sea 1 o 2 goticas por kilo de peso, que es lo que están diciendo. Ni los efectos de ivermectina en la carga viral o en pacientes con enfermedad más leve. Se recomienda entonces, esto es de los mismos autores del estudio, estudios en ensayos aleatorizados, adecuadamente diseñados antes de que se pueda sacar conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante un estudio aleatorizado? Básicamente, los ensayos clínicos controlados aleatorizados son considerados el paradigma de la investigación epidemiológica, porque pueden realmente establecer relaciones causa-efecto, ¿sí? Si las siguientes estrategias se efectúan eficientemente. La primera de todo es que uno tiene que asignar aleatoriamente a quién le da ivermectina y a quién no. No porque sea esté más sano o porque esté más severo, uno le da entonces ivermectina. Eso es un número aleatorio. El paciente va llegando, usted le va asignando. Entonces usted no sabe realmente qué paciente va a caer allí. Lo que viene al segundo punto, es siempre se debe utilizar un grupo control, cosa que no pasó en el ancianato San Miguel, ni pasó en muchos de los otros estudios, lo cual, al no tener un grupo control, usted no puede comparar y saber si realmente la intervención hizo el efecto o fue todo lo que usted hace durante una intervención que ya de por sí le da una ventaja al paciente de que le vaya mucho mejor, ¿cierto? Y habitualmente debe ser placebo en el grupo control para hacer una comparación con grupos muy similares. Y el cegamiento de los grupos, no quiere decir ni yo ni el paciente saben realmente qué es lo que yo les estoy dando para que realmente yo pueda generar algo que no tenga el sesgo del investigador. En conclusión, la incorporación de las estrategias descritas previamente permite la comparabilidad en el análisis. Ahora, ¿qué es lo que dice nada menos el NIH cuando hace una revisión de toda esta literatura? Dice que a pesar de su actividad in vitro de ivermectina contra el SARS-CoV-2,
La mayoría de los estudios reportados hasta la fecha tienen información incompleta y limitaciones metodológicas significativas. ¿Cuáles son esas limitaciones? El tamaño de la muestra de la mayoría de los años es pequeño, entonces a veces no se puede concluir. Se utilizan varias dosis y horarios de ivermectina distintos. Algunos de los ensayos controlados aleatorizados no fueron doble ciego. Además de la ivermectina, los pacientes también recibieron varios medicamentos, como ya lo vimos en el otro estudio concomitante, doxiciclina, hidroxicloroquina, citromicina, sin corticosteroides, generando confusión de la eficacia o seguridad de la ivermectina. ¿Sí? La gravedad del COVID-19 de los participantes del estudio no está bien descrita. Entonces yo puedo poner en un grupo pacientes menos severos que van a resolver su infección sola y en los otros más severos que probablemente vayan a requerir hospitalización. Los resultados que llaman outcomes del estudio no siempre están claramente definidos y debido a estas limitaciones el panel no puede extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia clínica o la seguridad de la ivermectina para el tratamiento del COVID. Entonces se requieren ensayos clínicos adecuadamente diseñados, aleatorizados, doble ciego para su recomendación. Pasemos a este metaanálisis sobre ivermectina que ha estado en todas las redes y nos vamos a enloquecer de las diferentes interpretaciones. Y en este metaanálisis, como ustedes ven rápidamente, en el tratamiento temprano hubo una mejoría significativa en el brazo de ivermectina. En el tratamiento tardío también, miren como el odds ratio de 0.61 diciendo que es un efecto protector. Y en tratamiento profiláctico también. En total fueron 35 estudios, 221 autores, 10.338 pacientes y hicieron algunos estudios aleatorizados. Pero si ustedes se fijan en ese estudio, básicamente casi todos los estudios fueron positivos para ivermectina. Aquí uno no ve prácticamente ningún estudio que hubiera sido negativo para la eficacia de ivermectina y por supuesto, miren el impacto del tratamiento temprano y el tratamiento tardío y también de la profilaxis que no la vamos a mencionar. Pero ¿cuáles son las limitaciones de los metaanálisis? ¿Por qué la mayoría de los investigadores creemos que es juntar peras con manzanas? Primero hay un sesgo de publicación. O sea, básicamente hay una tendencia a publicar los estudios con resultados significativos o clínicamente relevantes y pocas veces se publican los negativos. ¿Sí? Eso no es atractivo para las revistas. Sesgo por tamaño de muestra, más en los estudios pequeños, tipo de diseño, que se ve menos en los ensayos clínicos aleatorizados, financiación, conflictos de interés y prejuicio frente a una asociación. Si yo estoy convencida que esa asociación funciona como investigadora, voy a escoger muy bien los estudios que quiero meter en el metaanálisis. Sesgo del idioma. Ustedes saben que la mayoría se publica en inglés y son los estudios que prácticamente todos leen. Entonces, los estudios con resultados significativos alcanzados en países de habla no inglesa tienen una mayor probabilidad de ser publicados, pero en inglés. Y aquellos con resultados negativos se publican en revistas locales, que es lo que casi todos hacemos. Sesgo de citación. Es una cosa lleva a la otra. Los estudios con resultados positivos tienen una mayor probabilidad de ser citados. Por lo tanto, la utilización de listas de referencia bibliográficas favorecerá la localización de estudios positivos. ¿Sí? Sesgos de inclusión, influencia que puede tener conocer los resultados de un grupo determinado de estudios sobre los criterios de inclusión, que fue lo que dije. Entonces, la validez de los resultados y las conclusiones del metaanálisis dependen de la calidad de los estudios individuales, de modo que la combinación de estudios sesgados puede potenciar aún más el sesgo. Entonces, todos los estudios son poblaciones distintas, outcomes diferentes, severidades diferentes, juntan todo y sacan como un conejo, básicamente, y dicen, aquí hay una mayor probabilidad de menor mortalidad. No los estoy descalificando, pero lo que importante es que ustedes conozcan cuáles son las limitaciones del estudio. Entonces, en resumen, para ivermectina, muchos de los estudios hasta ahora son metodológicamente defectuosos, sin suficiente información sobre la demografía del paciente, planean múltiples resultados primarios, que es lo que te dije, resultados blandos, subjetivos, muestras de conveniencia y definiciones poco claras, entre otros. Otra preocupación válida es la evaluación de la literatura, porque la mayoría de las publicaciones no han pasado, si ustedes ven, el peer review, o sea, no han sido avaladas todavía para ser publicadas. Aunque la ivermectina es cierto, es barata, fácilmente disponible, con un perfil de efectos secundarios bastante seguro, basado en la evaluación de la literatura anterior en este momento, ivermectina no debe recomendarse fuera de un ensayo clínico para asegurar que obtenemos una verdadera respuesta de efecto y hacerla masiva puede traer efectos nocivos. Y esa es mi preocupación. La gente tiene la solución para el COVID. No nos cuidemos, no nos lavemos las manos, no hagamos distanciamiento, salgamos a rumbear, porque yo me voy a curar con la ivermectina, que es muy peligroso.
Y por favor no repitamos lo mismo de la hidroxicloroquina, que todos nos enloquecimos a formular hidroxicloroquina con unos estudios que realmente dejaban mucho que desear. Ahora, hablemos de los cócteles. Ivermectina ya la vimos. Vamos a hablar de naproxeno, citromicina, duodecadrón, nitazoxamida y aspirina. Es una fórmula que mandan muchos grupos de médicos y de verdad me parece una vergüenza que un grupo de médicos tan grande, como dicen que son 100 agrupados, sea capaces de hacer una cosa de estas. En ninguna parte del mundo y ninguna asociación científica recomiendan esta combinación. Vamos a empezar. El efecto de corticoides en influenza. ¿Cómo sabe usted que tiene COVID? Yo he visto esa fórmula mandada a personas que no han salido ni siquiera positivas para COVID. Si usted tiene COVID, pero tiene influenza, que perfectamente puede tener la coinfección, miren este estudio cómo demostró que en influenza, en comparación con placebo, los corticoides se asocian a mayor mortalidad, como cualquier otro virus, días de estancia en UCI más largos, una tasa más alta de infección secundaria bacteriana. Entonces, en pacientes con neumonía por influenza, el uso de corticoides se asocia a una mayor mortalidad. Eso es solamente un ejemplo. Miremos el estudio que se demostró realmente eficacia para COVID-19. ¿En qué población fue? En los que necesitaban oxígeno o ventilación mecánica. Pero básicamente, recuerden que todo droga tiene un efecto secundario. Entonces, usted cuando da cortisona tiene que tener cuidado de estrongiloidiasis, puede tener cuidado que está asociado a mayores efectos secundarios, sobre todo bacterianos, porque disminuye el sistema inmune. Muchos de estos pacientes necesitaron insulina en este estudio y otros experimentaron otros efectos adversos graves. Entonces, nada es inocuo, y menos para mandarlo a una persona que no sabe si tiene COVID. Si está en la fase temprana, lo que hace es aumenta prácticamente la replicación del SARS-CoV-2, haciendo mucho más severa la enfermedad. Entonces, hablemos de acitromicina, no necesito sino mandar acitromicina a diestra y siniestra. Este estudio, básicamente, que fue publicado en el National Institute for Health Research, ahorita recientemente, dice, los antibióticos de uso común como la acitromicina y la doxiciclina no reducen el tiempo de recuperación de los pacientes. Después de este análisis, básicamente dicen, no hay ningún efecto beneficioso en pacientes mayores de 50 años que reciben tratamiento con cualquiera de los dos antibióticos en casa en las primeras etapas del COVID. También, básicamente, en este estudio Recovery, que fue gigantesco en el mundo, no encontraron ningún beneficio clínico de acitromicina. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un uso indiscriminado de estos antibióticos aumenta la resistencia bacteriana y hará que si el paciente después se hospitaliza, vamos a tener problemas para darle antibióticos si desarrolla una infección bacteriana concomitante. Hablemos de nitazoxamida, que eso es algo, un antiparasitario que lo están mandando en este combo. Básicamente aquí dice que en este ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado, como debe ser, con placebo, encontramos que la resolución de síntomas, tos seca, fiebre y fatiga, no difería entre la nitazoxamida y el placebo después de 5 días de tratamiento. Si bien puede ser un tratamiento seguro, in vitro se ha visto una disminución de la carga viral, básicamente no impidió la hospitalización y se han descrito efectos secundarios como 25% de los pacientes dolor abdominal, náusea y diarrea. Vamos a hablar de los anticoagulantes, que es una vergüenza, le mandan aspirina a todo el mundo. Ustedes saben que el COVID en un subgrupo de pacientes puede generar un efecto protrombótico, que es muy grave y que termina muchas veces matando a los pacientes. Pero si uno mira, en general en los informes observacionales, la trombosis venosa se notifica en entre un 15 a 20% de los pacientes y entre un 30 a 35% en la UCI, solo para tomar un efecto protrombótico. Y la droga de elección es heparina por sus efectos que disminuyen la inflamación. En pacientes con COVID sin comorbilidades significativas tratados como pacientes ambulatorios no se recomienda la anticoagulación preventiva de rutina. Aspirina, miren los riesgos. Incluso en dosis bajas o muy bajas, la aspirina aumenta el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado gastrointestinal aumenta en un 58% y el riesgo de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos se ha reportado en aproximadamente un 27% con aspirina en dosis muy bajas. Y eso estará relacionado al riesgo de sangrado de cada individuo. Entonces, no solamente no ayuda, sino que aumenta la probabilidad de que ese paciente le llegue desangrado a hospitalización con un evento de ACV hemorrágico o un sangrado gastrointestinal. ¿Qué pasa con naproxeno? Similar. Los AINES pueden causar un mayor riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular que pueden ser mortales.
El riesgo puede aumentar en pacientes con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los genes también pueden causar mayoría de riesgos adversos gastrointestinales graves como sangrado, ulceración, perforación del tracto gastrointestinal, que pueden ser mortales, más en pacientes de edad avanzada. El uso extensivo prolongado de algunos de estos medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, aspirina en dosis más altas pueden causar enfermedad renal crónica conocida como nefritis intersticial crónica, y en pacientes hipertensos es realmente un cóctel gravísimo para dar. Entonces, pasemos después de eso a las realidades. ¿Qué son? Definición, ¿qué es una realidad? Realidad es sinónimo de verdad, para designar aquello que ocurre o acontece verdaderamente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las realidades que tenemos en este momento? En pacientes hospitalizados con necesidad de oxígeno o ventilación mecánica, dexametasona, solo en esa población. Con factores de riesgo trombóticos, heparina. Con infecciones bacterianas adquiridas, antibióticos. Con necesidad de ventilación mecánica, pronación. Todo lo demás está en un estudio y aprobación, como tocilizumab, todavía tiene datos que sí, que no. Suero convaleciente, que prácticamente murió. Anticuerpos neutralizantes, que estamos con problemas con las nuevas variantes y no hay en Colombia. Y colchicina, que nuevamente ha habido estudios tratando de evaluar su eficacia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que no han cambiado ni cambiarán? 5 reglas de oro. Lávese las manos frecuentemente, jabón y especialmente alcohol, porque es un efecto instantáneo. Distanciamiento físico, evite contactos cercanos, menos de 1 metro, ideal 2 metros. No coma al lado de nadie porque es la situación de mayor peligro. Usted está salivando, está conversando, está expidiendo, expulsando saliva. Cúbrase la boca y nariz con una mascarilla. Ideal las mascarillas que nosotros usamos a nivel hospitalario. Limpie y desinfecte el medio ambiente cercano, pero no utilice alcohol para el aire o las prendas de las personas, ni limpie las calles ni los zapatos. Y por favor, vacunémonos. Eso es una responsabilidad social. Y en este momento le dejo la palabra al doctor José Oñate para que nos hable de las vacunas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mil gracias, doctor Alejandro y todo el grupo de logística, Carolina y Daniela, por todo el soporte. Y bueno, después de esta excelente conferencia, la doctora Mara Virginia, que nos cuenta sobre la realidad de los medicamentos y cómo está la situación actual en la terapéutica de las infecciones por SARS-CoV-2, nosotros estamos ya un poco cansados y de verdad queremos volver otra vez a la normalidad. Pero con estos números crecientes que el doctor Alejandro nos contó de los casos en Colombia, la mortalidad, se asoman las vacunas. Y esto puede ser una solución o parte de una solución para poder acercarnos a esa nueva normalidad. ¿Nosotros qué les pedimos a las vacunas? Les pedimos primero que sean eficaces. Vamos a contar un poquito a qué se refiere el término eficacia. Queremos que sean seguras, por supuesto. Y nos preguntamos, las vacunas que tenemos en este momento disponibles para otras infecciones, por ejemplo, neumococo, influenza, tétano, ¿qué tan seguras son? ¿Conoces la seguridad? ¿Conoces su eficacia? Por supuesto que son muy seguras las vacunas. Pero lo que es clave es que las vacunas necesitan la confianza de las personas que acudamos a vacunarnos para poder controlar las enfermedades y en este caso las infecciones. ¿Por qué las vacunas son tan importantes? Fíjense ustedes cómo durante toda la historia hemos tenido brotes, casos, epidemias de muchos microorganismos. Recientemente, con los fenómenos de migración, tuvimos unos incrementos en los casos de sarampión. Nosotros en Colombia, a través de una vacunación en el programa ampliado de inmunización en nuestra vida infantil, tenemos casi todos los anticuerpos contra el sarampión y esto ha logrado que entre todos podamos tener esas defensas contra este virus. Eso se conoce como inmunidad colectiva. Y en la medida en que todos nos vacunemos, fíjense ustedes las gráficas, cómo podemos controlar estos brotes de infección. Evidentemente las vacunas necesitan como principio básico poder generar una respuesta inmunológica que se traduce no solamente en anticuerpos, sino también en esto que conocemos muy poco y que a veces
no logramos entender bien qué es la inmunidad de tipo celular, cómo nuestro cuerpo es capaz de archivar información de un determinado microorganismo y cómo puede de una manera muy rápida, repasando esta información que guarda, montar una nueva respuesta inmunológica que nos va a proteger. Existen algunas vacunas, por ejemplo, contra la hepatitis B, que tú puedes vacunar a la persona al momento del riesgo biológico. Y esto lo hemos visto porque el virus hepatitis B tiene un periodo de incubación que es muy largo y la vacuna puede generar de una manera rápida entre 10 a 14 días los anticuerpos protectores. Otras vacunas, como para las bacterias, necesitas aplicarlas, o los virus necesitas aplicarlas mucho antes, precisamente porque el periodo de incubación es muy corto. Entonces, aquí de una manera resumida vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede en la actualidad con el COVID. Es la gráfica que ustedes ven a la izquierda. No estamos vacunados y todos estamos susceptibles y con un virus que tiene una capacidad o una transmisión de contagio de un IRT de casi 3, es decir, una persona puede contagiar a 3 más. Ustedes pueden verlo acá. Si nosotros comenzamos la estrategia de vacunación, algunos vamos a estar vacunados y lo van a ver en este color un poco más rosa. Otros vamos a seguir siendo susceptibles. Evidentemente el número de personas que se infectan va a ser menor. Pero si todos nos vacunamos, si la vacunación es masiva, es ampliada, vamos a generar esa inmunidad colectiva y nosotros que estamos vacunados podemos a su vez proteger a aquella persona que ingresa a nuestra comunidad, porque vamos a tener una menor posibilidad de transmitir la infección. El webinar es muy importante y toda la información porque existen muchas inquietudes y por las redes sociales hay una gran pandemia de información y es clave estar muy bien informados. Entonces, lo primero es cómo desarrollan las vacunas. Y este es un principio básico. Te administran algo que puede ser subcutáneo, intramuscular, ¿verdad? En ese algo vienen elementos del virus, bacteria, que pueden ser proteínas, pueden ser toxinas, puede ser el virus inactivado, puede ser material genético de un virus que a su vez va a generar o a inducir una respuesta inmunológica. Nos preocupamos todos por los anticuerpos, pero recordemos que el sistema inmunológico guarda una información en los linfocitos de memoria que son los que necesitamos que se encuentren activos para cuando un nuevo microorganismo o esta nueva infección esté en contacto contigo, puedes de una manera rápida generar otra vez anticuerpos, como una especie de recorderis. Y eso es lo que les pedimos a las vacunas, que sean capaces de estimular este sistema de inmunidad humoral, que son los anticuerpos, para que de una manera pronta estemos protegidos, pero también que la inmunidad celular se encuentre activa para que esta protección sea por largo tiempo. Y hay diferentes tipos de vacunas, vacunas vivas atenuadas, vacunas de algunos microorganismos ya muertos, por ejemplo, hepatitis A, la vacuna de la rabia, por ejemplo, la vacuna del polio, que también son virus ya inactivados, toxinas, subunidades proteicas, y estas vacunas generaban que algunas personas que no tenían muy bien claro su sistema inmunológico se podría reproducir la sintomatología. De hecho, por ejemplo, la vacuna del sarampión, ya que la puse de ejemplo, que de virus vivos inactivo, puede generar, virus atenuados, puede generar en algunas personas inmunosuprimidas la infección y por lo tanto está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. Pero quiero que revisen al final de esta gráfica en su derecha cuándo se desarrollaron estas vacunas. 1798, 1896, 1923. En esa época no había Twitter, Facebook, ni tampoco celulares. Y a partir de esa época hasta ahorita hemos tenido una gran cantidad de avances tecnológicos, pero también avances en ciencia y avances en la salud. Entonces, procuramos cada vez poder tener unas vacunas que sean más efectivas, pero también más seguras. Y ya se venía trabajando para el virus del ébola, para el cáncer, para el virus SARS y el virus MERS,
Y para el virus de la influenza, estas vacunas a través de esta tecnología del ADN y del RNA, que así pudiéramos tener una aplicación muy amplia en toda la población, generando la misma respuesta inmunológica. Las vacunas del RNA, que son las que están en este momento aprobadas y posiblemente es la primera vacuna que llega a Colombia, lo que hace es tener una secuencia del RNA mensajero del SARS-CoV-2 en este caso. Lo van a envolver en una capa de lípidos, que es lo que nos van a aplicar intramuscular. Rápidamente, esta membrana de lípido transportadora va a dirigirse a las células. Aquí se va a desprender, como ustedes pueden ver acá. El RNA mensajero va a hacer la traslación, se van a generar las proteínas, que es la proteína S del virus, del SARS-CoV-2. No es el virus, es la proteína S. Y cuando la proteína S se forme, vamos a generar la respuesta primero de anticuerpos y posteriormente la respuesta a la inmunidad celular. Aquí está nuestro ADN en el núcleo y ustedes pueden observar que en ningún momento el RNA mensajero pasa por el núcleo. Entonces, el RNA mensajero de la vacuna no te va a dañar tu ADN. Otra forma de vacunas que también están aprobadas son las que utilizan los vectores virales. Generalmente utilizan un vector que se llama adenovirus y hay varias clases de adenovirus. Estos adenovirus son inactivos, son adenovirus que le quitan la secuencia genética y le insertan el RNA mensajero del genoma, perdón, del virus del SARS-CoV-2, que va a llevar la información genética para la producción de la proteína S y posteriormente se generan los anticuerpos. Estas son las dos vacunas que tenemos en la actualidad disponible, y una tercera que es esta vacuna que es la rusa o Gamaleya o Sputnik, que utiliza dos vectores de adenovirus. Y a través de esta vacunación se van a generar los anticuerpos. Entonces, algunas frases, estas son mías, mi parecer es que la vacunación contra la COVID debiera ser obligatoria y no es un acto de responsabilidad individual. Estamos hablando de un acto de una conciencia colectiva y si queremos volver a la normalidad, nos vamos a vacunar todos. Entonces, el virus, ¿por qué es tan peligroso el virus? El virus necesita esta proteína S, que aquí se las tengo señalizada. Esta proteína S es un heterodímero y en esa proteína S es la que se va a unir al receptor de la enzima convertidora angiotensina y principalmente lo hace a través de esta subunidad de este heterodímero, que es el dominio de la unión al receptor. Este es el dominio que ha venido cambiando a través de algunas mutaciones y de allí viene esta variante inglesa o británica, en donde estas mutaciones que tiene esa variante hace que este dominio tenga mucha mayor afinidad, se pega mejor a las células que tienen el receptor de la enzima convertidora angiotensina y por eso son más fácilmente contagiosas y transmisibles. Entonces, las vacunas en general, y ya lo vamos a ver, tienen demostrado que van a producir los anticuerpos contra esa proteína S para que no se una al receptor de la angiotensina tipo 2. Aquí les traje solamente esta gráfica del estudio que aprobó la vacuna de Pfizer. Repito, traje esta diapositiva porque esta es la vacuna que llegará al país, o es la primera que llegará. Son 2 dosis y quiero que observen en azul los voluntarios placebo y en rojo aquellos que tuvieron la vacuna. Y esta es la incidencia de infección. Y noten ustedes cómo las personas vacunadas, miren cómo no desarrollaron la infección después de la segunda dosis contra el COVID-19, a diferencia del placebo, es decir, una eficacia cercana al 95%. Las vacunas que hoy se están utilizando contra la COVID-19 son estas que les muestro, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, que tienen una tecnología o se hacen a base del RNA mensajero. Son 2 dosis, intervalo de dosis de Pfizer 21 días, la de Moderna 28 días.
principal inconveniente es la refrigeración, porque el material genético es inestable y necesita conservarse a una temperatura muy estricta. Eficacia al 95%. Eventos adversos comunes a las vacunas: fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, en forma comparativa son menores a las otras vacunas que ya utilizamos. Y digamos lo que el evento adverso mayor y que nos llama más la atención es la reacción anafiláctica. La vacuna AstraZeneca y la de Johnson utilizan, y la de Sputnik utilizan vectores de adenovirus, cada uno tiene un vector diferente. La vacuna AstraZeneca son 2 dosis con intervalos de 4 semanas, aunque se puede administrar hasta 12 semanas. La de Johnson Johnson, 1 dosis, pero hay estudios que se están realizando para administrar 2 dosis más bajas con intervalos de 57 días. Este estudio de la vacuna de Johnson Johnson en la clínica Imbanaco hace parte del estudio multicéntrico. Estamos reclutando voluntarios mayores de 40 años. Empezamos a partir del día de hoy con nuestro primer voluntario. Es un cabeza a cabeza, un fase 3 de vacuna versus placebo. Y la vacuna Sputnik 5, que es la rusa, que utiliza 2 vectores. Y yo quiero que observen algunas diferencias entre ellas. Es que estas vacunas de vectores necesitan una refrigeración normal, lo cual puede ser muy adecuado, sobre todo en los sitios apartados de las ciudades que no necesitas, que no tienes esa oportunidad de tener un ultracongelador. La eficacia de las vacunas, 95% aproximadamente las de RNA, AstraZeneca 62 al 90%, Johnson Johnson 90 al 100% y Sputnik 92%, y eventos adversos serios graves de las vacunas por vectores virales 0. Aquí un nuevo resumen de las vacunas, de la eficacia, y alguna vacuna que no mencioné fue la Sinopharm, que es la vacuna china que utiliza el virus inactivado. Esta vacuna tiene una protección cercana al 80%. Sin embargo, en Brasil hay un gran debate porque en la población en Brasil solamente fue capaz de tener una respuesta del 50%. Y si comparamos las vacunas contra el COVID con algunas que les traje, que de pronto son las que yo más utilizo en mis pacientes: vacuna influenza, son virus vivos atenuados, la mortalidad de influenza es el 10%, neumococo, 1 a 2 millones de muertes de niños menores a 5 años cada año en el mundo. Neumococo, si utilizamos vacuna polisacárida o conjugada, y el herpes zóster, que ya tiene una vacuna recombinante. Y observen la eficacia de la influenza y el neumococo cercanas al 50%, las reacciones locales, la presencia de fiebre, algunos eventos graves de influenza, por ejemplo, 1 a 2 casos por millón de vacunados de síndrome de Guillain-Barré. La protección comienza después de 2 semanas. Los años en desarrollo de la vacuna de la influenza, cada año hay que cambiarla porque cada año hay cambios genéticos en el virus de la influenza, y el futuro de las vacunas definitivamente es poderlas asociar y que en una sola inyección nos coloquen varias vacunas. Y nosotros nos vacunamos contra la influenza y recomendamos a todas las personas vacunarse contra la influenza con un nivel de eficacia del 59%, y la vacuna de la influenza, la verdad, salva vidas. Pero, ¿por qué decimos que el 50% y no el 100%? ¿De dónde sale esta idea? Recordemos la inmunidad de rebaño. Si todos estamos vacunados, todos vamos a disminuir la circulación del virus, vamos a tener menos enfermos, menos infectados y menos posibilidad de contagio. De allí la gran importancia de identificar, en el caso de influenza, neumococo, los factores de riesgo individual de las personas y administrarlas en forma pronta estas vacunas. En COVID, por ejemplo, tenemos que las vacunas tienen una eficacia del 95%. La indicación está para mayores de 16 años, en el caso de la de Pfizer, la reacción local menos al 0.2. La reacción grave, traje la de Pfizer para esta gráfica, el 11.1 de reacciones anafilácticas por 1 millón. Esto era en diciembre 18, cuando se tenían 1.800.000 unidades o dosis administradas en los Estados Unidos. A hoy, el CDC menciona que en el segundo corte que realizan, esta incidencia de reacciones anafilácticas de la vacuna de Pfizer es de 5 casos por cada millón de dosis administradas. La protección de las vacunas de la COVID comienza después del 7º día, menos de 1 año de desarrollo,
y el futuro es poderla recombinar con otras vacunas. Pero las vacunas siempre, a través de la historia, desde los años 1800, cuando teníamos la gran pandemia de la viruela, se asoció a muchos conflictos éticos, religiosos, míticos, sobre si tenemos o no que vacunarnos. Y de allí hubo una gran oposición en esa época a vacunarse. La vacuna que inició todo este proceso es la vacuna de la viruela con Edward Jenner. En esa época, muchos europeos habían muerto por la presencia de la viruela. Y él lo que hizo fue que tomó estas costricas de allí, formó un extracto, por decirlo de alguna manera sencilla, y lo inoculó a las personas. Y la mayoría se salvaron, generaron anticuerpos. Lo que hacía es que inyectaba virus vivos. Personas que estaban inmunocompetentes generaban los anticuerpos protectores. Y aquí fue donde se desarrollaron las vacunas, pero también nació el movimiento antivacunas. Seguimos hablando entonces que la vacuna de la COVID son eficaces 95% para prevenir hospitalizaciones, mortalidad asociadas al virus. Los eventos adversos, el principal de todo en las vacunas de RNA mensajero, son las reacciones anafilácticas con una baja incidencia de casos. Ninguna muerte asociada a reacción anafiláctica se presenta en la mayoría en los primeros 15 minutos. De allí que las personas que se apliquen estas vacunas necesitan este periodo de observación. Y algunas personas han tenido antecedentes de unas reacciones alérgicas previas que no contraindican la administración de la vacuna. ¿Por qué realizan la reacción anafiláctica? Muy posiblemente asociada a los componentes como el polietilenglicol que requieren para poder conservar el RNA mensajero. La agencia española acaba de publicar recientemente su tasa de eventos anafilácticos y de muertes por la vacuna, 0. En Argentina, que están utilizando la vacuna Sputnik, eventos adversos serios, 0 con casi 200.000 dosis administradas. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna? Solamente tenemos este dato de la vacuna Moderna, que también es de RNA mensajero, a 120 días en todos los grupos de edad, mantienen el nivel de protección de los anticuerpos. En la infección natural, en el grupo de trabajadores de la salud en Londres, puede durar el nivel de anticuerpos hasta 8 meses. Entonces, ¿por qué no me vacuno? Porque es una vacuna que se desarrolla en un tiempo récord y voy a esperar más estudios y tiempo. Recordemos que ya las vacunas se estaban desarrollando, había un gran aprendizaje con las vacunas del MERS, SARS, el ébola. Teníamos además todo el desarrollo genómico, proteonómico, se pudo tener en la secuencia del genoma del virus en prácticamente 2 semanas después del descubrimiento del primer caso. Era una pandemia, la población estaba expuesta, se pudieron reclutar los voluntarios, invirtieron billones de dólares, se realizaron los estudios cumpliendo todas las fases de investigación y por lo tanto hoy por hoy podemos decir que las vacunas que se encuentran actualmente aprobadas han cumplido todas las fases de investigación que tanto le exigimos tanto a los medicamentos como a las sustancias. Le tengo miedo a los eventos adversos. El COVID mata. Las muertes por la vacunación hasta el momento 0. Altera mi ADN. Es imposible que lo ocasione porque no interactúa con tu ADN y no son potentes. Y lo que se sabe hasta el momento, lo que se estima es que puede ofrecer un nivel de anticuerpos un poco más alto que la inmunidad natural. Así que las vacunas contra la COVID son seguras y eficaces con pocos eventos adversos y la vacunación, el principal objetivo es evitar la enfermedad, la carga de la enfermedad, la sobrecarga de hospitalización y de muertes. Evitar la infección y evitar el estado asintomático es algo que se está evaluando si las vacunas son capaces de poder generarlo y poder tener este efecto y es lo que esperamos que nos lo cuenten próximamente y evidentemente el mundo y la investigación no paran, nuevas vacunas y nuevas combinaciones de vacunas se encuentran en desarrollo. Bueno, estaremos atentos a las preguntas, no sin antes darles un agradecimiento por la atención, por esta invitación y un mensaje de solidaridad para todas las personas que se encuentran actualmente con algún amigo, familiar, enfermo, hospitalizado por COVID-19. Bueno,
Increíble, de verdad, toda la información que recibimos en este espacio. Muchas gracias, doctora María Virginia, doctor Oñate. Sabemos que hacen un gran esfuerzo por resumirnos todo lo que ustedes han ido recopilando de información durante esta pandemia que nos ha acompañado. A todos los participantes los invitamos a que puedan hacer sus preguntas en la parte inferior de la pantalla. Ya hemos tenido algunas preguntas y vamos a empezar con algunas. Por obvias razones tenemos muchas de vacunación. Veo que es como la mayor expectativa que tenemos ahorita todos. Entonces, pues, doctor Oñate, aquí tenemos una pregunta, es bien interesante. Esta ha sido la creación más rápida de una vacuna. De hecho, los estudios clínicos han sido muy cortos. La gente quiere saber si en algún momento la seguridad y la eficacia se pudieron ver comprometidas o podemos estar tranquilos. ¿Qué podríamos responder al respecto, doctor Oñate? Gracias por la pregunta y por la oportunidad de poder nuevamente explicarles que las vacunas que están actualmente aprobadas son seguras y son eficaces. ¿Por qué se desarrollaron en un tiempo que aparentemente es muy rápido? Teníamos primero una plataforma ya creada. Teníamos conocimientos de coronavirus porque se estaban estudiando las vacunas contra el MERS y contra el SARS. Recordemos que el SARS fue en el año 2002 y el MERS en el año 2012, que aparecieron y que se pudo contener esos brotes. Estaba trabajando en una plataforma para poder mejorar la inmunogenicidad de la vacuna de la influenza, que era de un 59%, y queríamos que la vacuna de la influenza tuviera una capacidad de protección cercana al 100%. La pandemia involucró todos los países, de allí pues su nombre. Se pudo lograr reclutar voluntarios que evidentemente estaban expuestos en los diferentes lugares al COVID, porque había coronavirus en todo el mundo. Y por otra parte, se pudo evaluar en diferentes poblaciones, que es lo interesante cuando se realizan estudios, evidenciar que por algunas diferencias genéticas, hereditarias o de la etnia de las poblaciones, no se obtiene ninguna variación en la respuesta, en este caso inmunológica o en la seguridad. Todo esto asociado al manejo de base de datos se pudo lograr de una manera progresiva, porque se hicieron estudios fase 1, fase 2, fase 3, hasta obtener los resultados finales que posteriormente fueron evaluados por pares académicos, llegando a la gran conclusión que las vacunas son seguras y eficaces y que el tiempo en récord obedece a un gran esfuerzo multilateral, a una gran oportunidad en investigación que se desarrolló teniendo en cuenta todas las bases que se tenían de conocimiento contra los coronavirus. Gracias, doctor. Y surge la inquietud sobre cuáles son los principales efectos adversos que podrá tener la vacuna, pero me gustaría aprovechar este espacio que vamos a hablar de los efectos adversos para incluir cuáles son esos efectos adversos en madres y madres lactantes y niños y por qué no se tuvieron en cuenta durante el estudio. Entonces, aprovechemos y unimos esas dos preguntas. Perfecto, mil gracias. Los principales eventos adversos, los más frecuentes, son los que tienen que ver con las reacciones locales en el sitio de la inyección. La inyección es intramuscular, entonces el dolor en el brazo, la hinchazón se puede presentar, un ligero enrojecimiento o eritema en el sitio de la aplicación y la presencia de fiebre, que se puede presentar una fiebre de bajo grado. Generalmente, y esto es muy interesante con las vacunas de la COVID, contra el COVID, es que se presentan con más frecuencia en la segunda dosis y se presentan con más frecuencia en la población joven. Cuando digo joven, son los menores de 55 años. Entonces, pero son eventos transitorios, pasajeros, que no comprometen la movilidad o el estado de las personas y pueden seguir trabajando la mayoría y que recurren a un manejo sintomático. El segundo evento adverso, que es un poco mayor, son las reacciones anafilácticas, que se deben más que todo al polietilenglicol, que lo que sirve para estabilizar y mantener ese RNA mensajero. Pero como observamos en la medida en que todos los países iniciaron la vacunación,
tenemos más información sobre los eventos adversos cada día, podemos decir que son más seguras de lo que se había publicado inicialmente en las revistas indexadas, donde se publicaron los trabajos de las vacunas de RNA mensajero, con poca posibilidad de generar estas reacciones anafilácticas, con una, obviamente con un entrenamiento a los aplicadores, a los vacunadores, para identificar la sintomatología en forma temprana y tener el equipo de respuesta rápida a la observación médica por un periodo de entre 15 y 30 minutos, como está estipulado en Colombia. ¿Por qué no se involucran niños y mujeres embarazadas? Precisamente porque estos trabajos, la investigación científica, siempre tienen en cuenta la seguridad de las personas. Entonces, la población, este binomio de madre, niños, es muy especial. Y primero se deciden aprobar las vacunas en una población adulta sana, luego en una adulta con comorbilidades, para poder evidenciar que no hay eventos adversos. Los niños, si bien es cierto, la posibilidad de complicaciones es menor que en los adultos de la enfermedad, en los niños se están en este momento desarrollando trabajos para establecer cuál es el rango de dosis de la vacuna y su perfil de seguridad. Las mujeres embarazadas, aunque no hay posibilidad por el mecanismo de acción de las vacunas que genere algún evento tóxico en el embrión o en el feto, hasta el momento no hay mayor información. Sin embargo, en forma inadvertida se han vacunado mujeres en estado de embarazo, se espera la observación. Hasta el momento lo que sabemos es que no hay ningún efecto tóxico al embrión. Bueno, muchas gracias, doctor. Esta pregunta es para la doctora Villegas. Doctora Villegas, ¿qué nos puede decir de los fómites como alimentos o elementos del mercado? Bueno, la verdad, eso ha sido un tema de discusión en que se dice cuántas horas permanece el virus, pues recuerden que todo virus de todos modos necesita un ser vivo para replicarse y para estar allí. O sea, sí ha habido básicamente algunos estudios, pero muchos de esos no hicieron replicación viral. Fue lo mismo con el PCR, cuando la persona había resuelto la infección, seguía teniendo PCR positivo, pero el cadáver del virus. Es variable, pero digamos en términos prácticos, si te contesto es, yo cojo paquetes, los abro, pero ¿qué es lo más importante? No estoy echándole alcohol a todo, ni lavando todo. Sí, lo mínima higiene que es suficiente para el virus, echarse alcohol en las manos. Yo abro un paquete y me echo alcohol, guardo las cosas y me echo alcohol, toco algo y me echo alcohol. O sea, ahí no vas a hacer la transmisión. Entonces, más importante que estarse fijando que nos volvimos paranoides, y yo lo entiendo, todos queremos lavar todo. Resulta que el problema no está ahí, el problema está en tus manos, como dice. Es realmente que si uno se echa alcohol, se lava pues para quitarse el mugre y se echa alcohol en las manos, no vas a tener la transmisión a través de tus manos en la boca o en los ojos, en la nariz, cuando uno se rasca, muchas veces en forma automática, que eso es lo que uno tiene que estar haciendo todo el día. Muchas gracias. Esta pregunta también sería para usted, doctora. Usted nos habló de la ivermectina y hay una pregunta es, si entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Podemos seguir utilizándola en pacientes positivos? Yo no debería decir que sí, porque la evidencia no lo muestra, digamos, pero aquí hay confianza. Se me dicen, ¿me tomo la ivermectina? Pues esa pelea es muy complicada de dar en una persona que tiene miedo, que tiene de todo, dice, yo me quiero tomar la ivermectina, pues tómesela 2 gotas por kilo de peso, por 5 días teóricamente. Sin embargo, recuerde que básicamente el estudio de Pío López, que es uno de los estudios más contundentes, Eduardo López, que fue aleatorizado, doble ciego, no demostró ningún beneficio. Ese es un estudio muy poderoso que no demostró mejoría de la sintomatología de los pacientes, básicamente al tomar ivermectina. Entonces, el problema es que si uno no puede masificar eso porque van a haber más efectos secundarios, porque la gente de verdad me preocupa que no se cuida porque cree que la ivermectina lo va a salvar. O la moringa, o el dióxido de cloro, o todo ese mundo de cosas que no tienen absolutamente ninguna evidencia. ¿Qué opinas, José? Sí, es muy interesante lo que sucede con la ivermectina. Nosotros debemos recordar que aproximadamente la mayoría, bueno, el 90% de las infecciones por coronavirus tienen un curso autolimitado. Es decir, no va a haber complicaciones en la persona.
Entonces, cuando nosotros tenemos que casi el 90% va a tener un curso autolimitado, evidentemente lo que podamos utilizar va a funcionar en la mayoría de las personas. Llámese antibióticos, llámese cloroquina, llámese ivermectina, y esto puede crearse un universo sobre cuál es el, miren, yo me curé con la ivermectina, me sanó, pero es que esa era tu evolución natural. La COVID o el virus presenta una gran complejidad porque las personas pueden tener síntomas, pueden estar asintomáticos o pueden estar presintomáticos. Ahora, todo apunta a que cuando ya la infección se desencadena, posiblemente, aunque faltan más datos, la ivermectina no altere el curso natural. Lo que no sabemos es si tiene un rol de disminuirte la carga viral y disminuir esa transmisión a los otros. Eso no lo conocemos. Desde el punto de vista teórico, podría. Desde el punto de vista práctico, no se ha evidenciado en las poblaciones donde masivamente se ha utilizado la ivermectina con este fin. Pero necesitamos sensatez, necesitamos datos científicos reales que nos permitan poder apoyar o recomendar el uso de no solamente ivermectina, sino de cualquier medicamento. Bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta respecto a la vacunación. ¿Una persona que haya sido vacunada puede contagiar a la gente y debe utilizar tapabocas, continuar utilizando tapabocas? Esta es como la expectativa que tenemos todos. Sí, y la pregunta es muy válida y qué bueno que me la hicieron porque una cosa es que las vacunas se desarrollaron para prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Y en eso todas las vacunas son iguales. En eso todas las vacunas podríamos decir que ninguna persona de los que se vacunaron se murieron por una infección asociada a la COVID-19 y que la hospitalización en realidad fueron muy escasas independientemente de la vacuna. Pero, ¿qué hay si la vacuna puede generar esa suficiente protección? Ya sabemos que en el pulmón está y que la persona no se complica, pero ¿qué sabemos si puede generar suficiente protección en la nariz, en la parte nasal y que esto puede disminuir el estado de colonización de portadores y que puedas transmitirlo? En realidad, ninguna de las vacunas se evaluó para esto. Eso es lo primero. Para poder contestar a esa pregunta necesitaríamos un nuevo estudio o saber qué pasa con la inmunidad de rebaño. Solamente la vacuna AstraZeneca, que se desarrolló en 3 países, Sudáfrica, Brasil e Inglaterra, ellos solamente en el grupo de las personas en Inglaterra les dieron una instrucción de cuando tuviesen síntomas parecidos o de COVID, no sé, fiebre, malestar, dolor de cabeza, tos, rinorrea, etcétera, garganta, etcétera, se tomaron la prueba y la remitieron a los laboratorios. Y en ese grupo, en ese subgrupo de los pacientes, se vio una protección cercana al 50% de infecciones leves o estado asintomático. Pero es un dato importante para tenerlo en cuenta, aunque todavía nos falta muchísimo para aprender de vacunas. La respuesta hoy por hoy es vacúnate, pero debes utilizar las mascarillas, la higiene de manos y mantener el distanciamiento. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Para que no te mueras y para que no se mueran tus familiares. Yo quería adicionar algo, Carolina Corto, es... ¿En algún momento podemos vacunarnos o cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cómo es la postura respecto a pacientes que han sido positivos para COVID y la vacunación? Ok, pero voy a contestar y esperamos la palabra a María Virginia que tiene un comentario. Perfecto. Las personas que ya tuvieron la infección por COVID, ¿se pueden vacunar contra la COVID? La respuesta es sí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? El CDC de Atlanta dice que por lo menos un mes después de la infección por el coronavirus te puedes vacunar contra la COVID. Sin embargo, los trabajos que se han desarrollado, la mayoría muestran que una vez uno tiene una infección por coronavirus, mínimo tus anticuerpos duran 5 meses, mínimo, protectores. Hay posibilidad de reinfección, es cierto. Hasta el momento la reinfección es de baja probabilidad. Entonces, en las personas, de acuerdo a su grado o riesgo de contagio, por ejemplo, un trabajador de la salud que trabaja en terapia intensiva o en urgencias, posiblemente habrá que priorizarlos y vacunarlos a pesar de que ya tuvieron la infección por coronavirus. María Virginia.
Sí, yo quería resumir por el tiempo algunas cosas y darte ahí la palabra, es por lo que estoy leyendo, es básicamente el CDC dice no hay contraindicación en ninguna población, ¿es cierto? En ninguna. O sea, los pacientes que han tenido, aún las embarazadas, si no hay una contraindicación y tienen que vacunarse porque el riesgo es muy alto, bueno, los niños están empezando los estudios en pacientes, digamos, inmunosuprimidos, hablan de HIV y todo. Ahora, en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, enfermedades inmunológicas, etcétera, digamos, ¿cuál sería tu recomendación? Esas personas yo creo que se tienen que vacunar. Lo único extra que yo diría es, si yo he tenido un evento anafiláctico, soy altamente alérgico, lo que se recomienda es observación después de la vacuna 30 minutos. ¿Es verdad, José? Básicamente, Sí, pero la vacuna no tiene ninguna contraindicación en ninguna población. Lo que dijo el doctor Uñate es cierto. No hay estudios grandes en niños ni embarazadas, ni nada, eso van apareciendo después. Pero el CDC dice, teóricamente, si hay necesidad, porque el riesgo es muy alto, porque el COVID sí la mata, básicamente esas personas se deben vacunar. Muchas gracias. Nos quedan, pues estamos pasaditos ya unos minutos. Voy a hacer 2 preguntas más. De verdad hay muchas preguntas. Voy a resumir algunas en una sola. Es ¿cuánto tiempo después de recibir la vacuna la gente se puede considerar inmune? Doctor Oñate. bueno, es muy buena la pregunta. Depende de la vacuna. Tenemos vacunas de una dosis, que es la de Janssen, y estamos esperando su aprobación final. Pero la vacuna de Janssen, después del día 10º, las personas ya tienen niveles detectables de anticuerpos protectores. Con las que son de 2 dosis, se recomienda hoy por hoy cumplir las 2 dosis. Si bien es cierto, después de la segunda dosis, después de la primera dosis, perdón, la posibilidad de una infección es baja, después de la primera dosis, aún no se tiene la recomendación de evitar o de olvidar esa segunda dosis, a pesar de todas las dificultades logísticas que hay en todo el mundo con la distribución de las vacunas. Entonces, después de la segunda dosis es cuando uno ya podría estar más tranquilo con todas las personas en decirles que ya efectivamente están vacunados y que ya el riesgo de infección es casi cero con la administración adecuada de las vacunas. Bueno, y esta es la última pregunta porque el tiempo obviamente no nos alcanza. Se ha registrado una variante de COVID en más de 40 países y la vacuna que ha sido desarrollada podrá perder relevancia. ¿Cuál sería, digamos, que le podamos responder hasta esta pregunta? Bueno, los datos que hasta el momento tenemos es que las vacunas sí funcionan para estas variantes. Ya cuando miramos el detalle, observamos que los anticuerpos que producen las vacunas bajan un poquito, pero un poquito su eficiencia contra esas variantes, pero aún así conservan el efecto protector. Ahora, lo clave aquí es contarles que las vacunas de RNA mensajero y la de AstraZeneca y todo, recuerden que ellos lo que hacen es que llevan una información de la proteína S. Entonces, si la proteína S del virus cambia, porque esta es la que él necesita para poder meterse en nuestro cuerpo y unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, se hace la secuencia genómica, que ya la tienen clara, y le hacen como un plus a las vacunas para que funcione contra todas estas variantes. Eso se está evaluando, pero hoy por hoy tenemos que decir que las vacunas funcionan contra estas variantes. Muchísimas gracias. No sé si la doctora Villegas, doctor, tienen algún comentario adicional. Estamos muy agradecidos por este espacio. Quisiéramos poder responder todas las preguntas que surgen, pero pues el tiempo no nos alcanza para todas las inquietudes que hay en estos momentos. No sé si tienen algún comentario. No queda más que agradecer. Que es una responsabilidad vacunarse, que confíen en la vacuna, que se logró esto por el conocimiento previo, por los científicos, porque ya estaban trabajando en ella y porque una inversión millonaria para lograr rápidamente mover los estudios en las fases de voluntarios y en pacientes que antes nunca se había logrado. Los Estados Unidos invirtió demasiada plata, las compañías empezaron a producir rápidamente. Nos estamos quedando cortos, por favor, vacúnense y sigan teniendo las 5 reglas de oro para poderse prevenir contra el COVID-19. Yo creo que mi mensaje final sería, primero, hacer un llamado a todos a la sensatez y vamos todos
hay mucha información, pero hay una información que es real. Y lo real es, como dijo María Virginia, las 5 reglas de oro: mejorar la ventilación de los espacios, el distanciamiento físico, las mascarillas, lavarnos las manos. Y si tenemos síntomas, consultar y aislarnos. Yo creo que eso es lo importante. Segundo, no hay ningún medicamento hoy por hoy que tenga ese impacto esperado en evitarme el contagio, en evitar que me dé más duro el COVID, en evitar que me hospitalice. No hay ningún medicamento hoy por hoy. Hay muchos medicamentos que se están evaluando. Nosotros en la clínica estamos participando en varios ensayos clínicos, pero vamos a tener respuestas seguramente en este año, a finales de este año. Y tercero, el único medicamento que demuestra bajar la mortalidad es la dexametasona con indicación médica muy precisa. Y por último, lo que sí está demostrado que es seguro, eficaz, son las vacunas, así que una invitación a todos para tener esa conciencia colectiva. Es el momento de ser solidarios, dar un mensaje claro a tus amigos, médicos, colegas, familiares, etcétera, sobre esta información, que la vacuna ni te daña el ADN, ni te genera reacciones adversas severas, y que las vacunas, por el contrario, van a mejorar tu sistema inmunológico y evitar que te hospitalices y te mueras por COVID. Y bueno, mil gracias y estamos listos para un Gracias a todos. el grupo Quiran Salud. Gracias. Gracias. Buena tarde. Chao.